nuestro programa del día de hoy, que va a estar buenísimo, es Asiste a la misa como San Pedro y San Pablo. Vamos a ver un poquito las diferencias de estos dos grandes santos, pero al mismo tiempo es que tiene que ver con nuestra misa. ¿Por qué quise nombrar este tema de esta manera? Asistir a la misa como Pedro, como San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que te hagas presente en nuestras vidas, que nos ayudes a vivir y a pasar estos momentos difíciles que muchos de nosotros estamos viviendo, porque realmente, Señor Jesús, está siendo para muchos una situación demasiado complicada. Hoy ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestro estado de ánimo, nuestra voluntad, nuestro cariño, nuestro amor por ti y también por los seres queridos que tenemos. Muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos ya han partido a tu encuentro, Señor, y esperamos que tú los recibas en tu santo reino. Especialmente te pido por mis hermanos sacerdotes que han partido antes que yo y que bueno, que también han sido pues testigos de tu evangelio, servidores, instrumentos tuyos. Esperamos que hayan cumplido ya su misión en este mundo y por lo tanto pues puedan ellos a hacer lo que tengan que hacer para que puedan ser dignos, o que hayan hecho lo que tenían que hacer para que puedan ser dignos de ser admitidos en tu divina presencia, donde algún día queremos ir todos. Esta semana, Señor, te encomendamos a todos los científicos y todos esos laboratorios que ya están practicando las vacunas en personas, para que estas vacunas realmente tengan el efecto necesario para podernos nosotros sentir con mayor confianza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar pues. Este programa es un programa que realmente nos tiene que traer a nosotros una visión sobre estos dos grandes personajes de la iglesia. Estos personajes de la iglesia que no son otra cosa más que el mismo modo de vivir. La fe. Hoy celebramos, pues sí, en la iglesia celebramos hoy a San Pedro y San Pablo con una misma celebración, porque los dos a su vez tienen esta peculiaridad de ser lo que se le llama los pilares de la iglesia. Uno va a ser automáticamente llamado directamente y conocerá directamente a nuestro Señor, y el otro será encontrado por el Señor, transformado por el Señor. El otro será este gran hombre de la conversión, este hombre que será, y de verdad fue y será para toda la iglesia y para muchos de nosotros, un referente de conversión, de que es posible convertirse, es posible llegar a escuchar la voz del Señor cuando creemos que ya no hay esperanza. Muchos de nosotros en nuestra vida vemos a nuestros familiares, amigos que se han alejado de las cosas de Dios y que han estado tan definitivamente anegados a aceptar las cosas de Dios, a tal modo que entonces lo que ellos mismos creen o consideran o piensan es que ya no hay esperanza, que realmente esos seres queridos pues ya les empiezan a poner, digámoslo así, les empiezan a poner ideas de que ya no se van a arrepentir, que ya no tienen sentido, que ya ellos ya son casi como tipo caso perdido, ¿no? Y obviamente pues eso no es así. San Pablo nos lo va a demostrar. Vamos a iniciar entonces el ir a misa. Vamos a ver esto. Ir a la misa como San Pedro y como San Pablo. Voy a abarcar primero la parte de San Pedro y después San Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Asistir a misa es, en otras palabras, relacionarte con Dios de una manera particular desde la misma preparación, desde la misma, el mismo deseo de estar en la Eucaristía, de ir a la Eucaristía, de recibir a Jesús, de escuchar su palabra, de poner atención, de poner en práctica lo que se dice. Encontramos primero entonces a un San Pedro. Un hombre ordinario, un hombre que tenía, hasta donde se dice, o dice la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles, encontramos a un hombre que tiene una peculiaridad de ser, ante todo, muy rebelde, un hombre bocón, un hombre que siempre habla, un hombre que siempre se expresa. Es de las típicas personas que suelen decir:
pues yo digo lo que siento. Si a la gente no le gusta, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Entonces, es ante todo ese tipo de personas que no pueden quedarse callados, ese tipo de personas que no pueden quedarse con alguna cosa. Se les considera entonces incluso personas justicieras, personas que luchan por la justicia, por la paz, por los derechos, esas personas que vamos a encontrar en la sociedad donde luchan por todo. O sea, al final de cuentas son personas que tienden a defender el bien sobre el mal en todas las circunstancias. Y entonces obviamente muchas veces este defender, este querer hacer las cosas, pues hace que muchos se metan en problemas. Muchos tengan esta peculiaridad de ser considerados metiches, ¿verdad? Esas personas que siempre se van a meter en los demás, en la vida de los demás, que van a opinar. Incluso hay personas que ya ni siquiera las quieren invitar a las fiestas, a las casas, a los hogares, a las convivencias, porque van a decir, ay no, ahí viene esta, ¿y ahora qué me va a decir? O ahí viene la criticona, la juzgona, la chismosa, o sea, personas que ustedes saben, ¿no? Porque te va a hablar de todo y te va a decir, son personas que se le consideran demasiado claridosas, ¿no? Pero a veces la claridad también raya en la falta de respeto, en la imprudencia. Y eso vamos a ver que justamente San Pedro era uno de estos. Entonces, San Pedro, siendo un hombre que es llamado por Cristo en medio de su ambiente, así como era bocón, así como era un hombre que hablaba mucho, pues también tenía ese carisma de convencer. Porque cabe aclarar, queridos hermanos y hermanas, que nuestro Señor no iba a dejar su iglesia y su liderazgo del grupo que había formado en cualquier persona. No, tenía que dejarlo en alguien que tuviera la capacidad de hablar, en alguien que tuviera la capacidad de liderar, en alguien que tuviera la capacidad de dirigir, en alguien que tuviera la capacidad de poder convencer, de poder llevar a las personas, ¿sí? Entonces, obviamente, esta cuestión era tan indispensable para nuestro Señor Jesucristo que cuando elige a San Pedro, entonces él es uno de los 12, ¿sí? Uno de los 12 elegido entre muchos. Al principio dice la Sagrada Escritura que nuestro Señor era seguido por muchos apóstoles, era seguido por muchos discípulos. Y dentro de esos discípulos, un día yendo él a la montaña, eligió a 12 a los cuales llamó apóstoles, ¿sí? Entonces, discípulo es un simple seguidor de nuestro Señor, pero apóstol es el que quiere imitar y vivir tal y como Jesús vive. O sea, el discípulo es lo que nos pudiéramos ser incluso todos nosotros en nuestra actualidad. El discípulo es el que se encarga de decir, bueno, voy a hacer mi intento, voy a tratar, voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas como Dios manda. Pero en cambio el apóstol no solo se esfuerza para tratar, sino el apóstol lo que hace es que lo hace. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que si también ellos querían abandonarlo, y que si estaban dispuestos a hacer y a vivir lo que él había vivido, entonces recordemos este pasaje hermosísimo donde la mamá de Santiago y Juan va a ver a Jesús y le dijo, Señor, quiero que en tu reino sientes a mi izquierda y a tu derecha y a tu izquierda a mis hijos. Y entonces nuestro Señor les dice, beberán la copa que yo beberé. Y obviamente ellos contestan, no ella, sí la beberemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eran apóstoles y los apóstoles tienen esta peculiaridad de que se vuelven verdaderamente otros Cristos, ¿sí? O sea, verdaderamente lo que sucede con nosotros en la Eucaristía, solamente en la Eucaristía, porque lamentablemente no se da en todo nuestro ambiente sacerdotal. Nosotros los sacerdotes durante la Eucaristía nos convertimos en los apóstoles de Cristo, en el sentido de que es Cristo quien nos posee a nosotros y nos convertimos en otro Cristo, como se ha hablado mucho y habrán escuchado ustedes eso. Pero la mayoría de nosotros acudimos o nos comportamos como discípulos, seguidores de Cristo, y los seguidores de Cristo, como sus discípulos, también somos aquellos que podemos llegar a ser infieles, aquellos que podemos llegar a ser que podemos cansarnos, que podemos de pronto decir, bueno, pues yo quería seguir a Cristo, pero pues como ya ahorita ya me decepcionó, ya me enojé, ya estoy triste, y ya no hay grupo, ya para qué rezamos, ya para qué esto, si ya no hay iglesia, las iglesias están cerradas, las iglesias están limitadas, no podemos ir, no quiero apuntarme. Entonces,
empezamos a ser discípulos que negamos a Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de un discipulado donde la mayoría se quedó. Aquellos cientos de hombres y mujeres que seguían a nuestro Señor Jesucristo, llegado el momento de la crucifixión de nuestro Señor, de la pasión, muerte y resurrección, por supuesto, pues muchos de ellos se temorizaron, muchos de ellos decidieron adiós. Los momentos difíciles, adiós. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo somos elegidos? Muchos de nosotros somos elegidos como Pedro. Ese Pedro que en medio de su ambiente social, de su trabajo, de la ordinariedad de la vida, el Señor lo mira con misericordia y lo llama. Dice la palabra de Dios que este hombre vivió momentos importantes con Jesús, vivió ese llamado, caminó con Él, se fue con Él, vio las desilusiones, se armó de valor. Ese es el primer modelo a asistir a la Eucaristía de nosotros. Asistir a la Eucaristía como Pedro es que te sientas llamado, que te sientas escogido, que te sientas elegido, que te sientas de verdad retado a expresar y a poner en práctica cada una de las cosas que tú has aprendido. Que en tu vida ordinaria el Señor te mira a los ojos y te diga: te necesito, ven a la iglesia, ven a mi parroquia, ven a tu parroquia, ven, involúcrate, sé una persona que no solamente sea mi discípulo. Porque la mayoría de nosotros, como vuelvo a decir, los que asistimos a la misa somos discípulos. Personas que a lo mejor vamos un domingo con mucho entusiasmo y otro ya no, y otro dejamos de ir y nos da lo mismo, ¿no? Pero en cambio el apóstol no, el apóstol es el que va a involucrarse. En este caso, ser como San Pedro sería poner atención, hablar cuando sea necesario, declarar las injusticias, denunciar las cosas que están mal. Hablar con honestidad. Y incluso muchas veces hay muchos Pedros en nuestras iglesias que se atreven, y gracias a Dios se atreven, porque de verdad lo aprecio muchísimo, que se atreven también a hablar con nosotros los sacerdotes y decirnos: Padre, esta situación que está viviendo, que está pasando, o lo que usted hizo, lo que usted dijo, lo que usted está proponiendo no está bien. Y le voy a explicar por qué. Claro, a algunos de nosotros nos molesta muchísimo, nos saca de onda que gente se oponga ante nuestros proyectos, pero también es cierto que si no fuera por esas personas que actúan como Pedros en nuestra parroquia, no tendríamos las parroquias que tenemos, queridos hermanos y hermanas. Por lo tanto, entonces, es importante que usted, al involucrarse en su iglesia, tenga también que tener un estado de liderazgo, que se esfuerce en tener este estado de entrega, este estado de participar en la vida de su iglesia, que hable, que proponga, que diga. Porque es muy fácil a veces nada más comparar, porque les voy a decir un ejemplo nada más. Tenemos en mi parroquia una persona que pues solamente viene a veces a decirme: Padre, en tal parroquia hicieron esto, Padre, en tal parroquia hicieron lo otro, Padre, allá esto, Padre. Y entonces a veces le he dicho a esta persona: bueno, fíjese que eso está muy bueno, ¿por qué no me ayuda a hacerlo? Ay, no, Padre, yo no. Yo nomás le traigo la idea, usted verá, no sirve. Al final de cuentas, el solamente hacer propuestas, tener buenos sueños, buenas ideas, no es suficiente. Entonces nosotros tenemos que ser esos Pedros que ahí actúan en la parroquia, que viven en la parroquia, que están, o sea, me refiero a vivir en el sentido de que están involucrados, que están realmente, tienen una participación, una identidad con sus parroquias, y que tienden a ser personas que quieren hacer el cambio. Seguimos un poquito con la vida de Pedro. La vida de Pedro se ve cambiada rotundamente cuando el Señor lo mira a los ojos y lo llama y le dice: ven conmigo, yo te haré pescador de hombres. Y entonces obviamente él no entiende. Para él, pescador de hombres significa obviamente que como su trabajo era pescador, él se imagina que su vida va a ser otra, que su vida va a ser una vida de una mayor profundidad, de un mejor liderazgo, que a lo mejor aquel que llega es un gran hombre de esos que tiene toda una flotilla de barcas para ir a pescar, a lo mejor es un empresario, ¿no? O sea, él no sabe quién está hablando. Lo único que sabe es que le está diciendo: yo te haré pescador de hombres. Y cuando habla pescador de hombres, significa: voy a ser el líder de muchos hombres. Entonces voy a ser como el capataz, el organizador, el jefe de muchos.
Y eso, por supuesto, a San Pedro lo emociona muchísimo porque en su deseo de ser líder, pues obviamente él dice, wow, yo quiero esto, por supuesto. Y entonces no duda en seguir a nuestro Señor, pero empieza ese problema de alguna manera de ser líder, porque por un lado no está dispuesto a agachar la cabeza, no está dispuesto a seguir las enseñanzas de nuestro Señor, no está dispuesto a realmente ver a nuestro Señor como el jefe al principio. Él de pronto se le ve en algunos momentos como el que quiere mandar la situación, como el que quiere decirle a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Pues tú serás el jefe aquí, pero ¿qué crees? Como que tu manera de llevar las cosas no me gusta. Tú tienes que, como que empieza a querer influir en la vida de Jesús, incluso cuando, donde vemos el momento más álgido de esta influencia que quiere tener sobre Jesús, es cuando Jesús les dice, el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén y será asesinado y será entregado a los escribas y fariseos para que lo maten. Y entonces, ¿qué dice Pedro? No, Señor, tú no vas a ir. O sea, y el Señor dirá en su palabra, ¿verdad? Dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces, Pedro, que tiene ya esta peculiaridad demasiado buena de querer ser un líder, pues obviamente también empieza y dice, es que Jesús no sabe lo que está haciendo. Jesús no puede ser eso. O sea, yo tengo como más experiencia. Yo les digo, incluso va a haber en algunos momentos que hasta de pronto se desilusiona y quiere ir otra vez a su ambiente. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo han visto. Ellos el mismo día de la resurrección se presentó junto a ellos y entonces, sin embargo, a los 8 días de toda esta emoción y todas las cosas, él mismo le dice a sus compañeros, voy a pescar. Y ellos dicen, claro que sí, nosotros también. O sea, como que a Pedro ya se le acabó la emoción. Y mi Señor los encuentra ya al ladito, está ya él con las brasas encendidas, preparando algo de comer y les dirá, traigan algo de lo que ustedes han pescado, etc. Entonces, nuevamente nuestro Señor le recuerda a Pedro, ¿sabes qué? El que me sigue y mira hacia atrás no es digno de mí. O sea, en otras palabras, no puedes decir, te seguí, Señor, pero como pues ya se acabó el encanto, se acabó el show, entonces voy a regresar a mi vida ordinaria. ¿Qué dice Jesús? Lo siento muchísimo. No, mijo. Entonces, asistir a la misa también como Pedro es justamente evitar este tipo de cosas, evitar estas situaciones donde nosotros tenemos que estarle diciendo a nuestro Señor, pues sí estaba emocionado, Señor, pero ya no. O sea, ya me desilusioné, ya hablaron mucho de mí, ya me criticaron, ya me juzgaron, mejor dejo el liderazgo, mejor dejo el grupo, mejor dejo de leer. Imagínense, porque una vez pasó eso, y también eso sucedió, Laurita. Resulta que una ocasión una señora muy buenísima de verdad, para leer, para proclamar la palabra de Dios. O sea, a mí me encantaba, yo incluso la llegué a poner como ejemplo, ¿no? Decía, tal persona lee padricísimo. Entonces resultó que en una de esas, ya sabe, típico de una Pedro cualquiera de la iglesia, de esas que siempre hablan, pero lo hablan en el sentido estricto bonito, fue y le dijo a la persona después de la misa, sabes que me encanta, me fascina cómo lees la Sagrada Escritura, pero quiero decirte que el día de hoy, y te lo digo para que lo pienses, hermanita, viniste a la iglesia vestida inadecuadamente, porque tenías un pantalón puesto demasiado ajustado y la verdad es que no se vio bien. Pues eso le bastó a aquella pobrecita para decir no regresó. Y ya no regresó, ya no leyó, o sea llegó a la iglesia, sigue yendo a la iglesia, pero ya no lee. Y por más que se le insiste, no, me ofendieron, me lastimaron. Entonces obviamente está Pedro de la iglesia, de la parroquia, pues fue y le dijo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Pues es que está padrísimo lo que haces, pero también en tu atuendo tiene que llevar el sentido, el respeto. Y entonces le dijo, pues es que si el padre no me dijo nada, ¿tú quién eres? Y obviamente, imagínese, mija. ¿Qué le ha dicho usted? No, pues hubiera sido peor, ¿sabe por qué? Porque imagínese que yo le digo a la señora, y eso a veces se los explico también a personas, padre, ¿por qué no le dijo a la señora que venía toda enseñando allá y acá? Le digo, Virgen María, Madre de Jesús. Imagínese que yo le digo a la señora, oiga, doña Chucha González, pues
quiero decirle que el día de hoy usted vino muy inapropiada porque se le veía todo o se le notaba todo. Va a decir viejo, juzgón, no, que es Cristo bendito, ¿para qué le cuento? Va a decir, o sea, no, claro, que yo ando ahí viendo inapropiadamente a las personas y que soy ¿cómo se les dice? Un, un cuando tienes malos pensamientos, lujurioso, ándale, esa, y imagínese Ave María Purísima. Entonces muchas de esas cosas no es que uno no las quiera decir, y por eso muchas veces algunos de nosotros como sacerdotes acudimos a nuestros Pedros de la iglesia y le decimos a un Pedro, ¿sabes qué? Oiga, usted que se lleva bien con la señora, con el señor, dígale, coméntele al líder, ¿verdad? Le decimos, no, pues dígale caso a su miembro de su grupo que pues no, porque hay cosas que uno no les puede decir. Y es que me han dicho que lo haga y no lo he hecho, para estoy mal, por no obedecer. Claro que está mal, porque usted tiene que ser Pedro. Que dile a fulana o a mi secretaria esto o lo otro, porque no. Es que nosotros no, y es que para la gente que nos está escuchando quiero que sepan, no es que estamos justificándonos, pero la verdad, queridos hermanos y hermanas, es verdad, o sea, estamos en una situación donde hay cosas que no, hay cosas que no podemos hacer, entonces, y no son prudentes, entonces por eso, si a usted le dice su sacerdote, su diácono, o que usted como líder le va y le dice, ¿sabe qué? Porque le tiene confianza, ¿no? También se trata de eso. O sea, si a usted ahorita le han dicho, hermana, vaya a decirle esto, bueno, porque le tienen confianza. El sacerdote piensa que usted no es una persona que va a pensar que el padre anda de morboso, también esa era la palabra que quería. Pero sí, una corrección fraterna, sí, pero... Entonces son necesarios, es necesario que tengamos esas actitudes de Pedro. Entonces, actitudes de Pedro en la misa, ¿cuáles serían? Que veamos si hay alguien que va inapropiadamente vestido, que no está recibiendo la comunión como corresponde, que tiene que si no está casado, que si va, por ejemplo, en chanclas, en shorts, que la cosa más horripilante, se lo puedo decir como sacerdote, de verdad, la cosa más horrible que me puede pasar es que una persona ya vaya en camiseta, chanclas y short a la iglesia y reciba la comunión. Todo horrible. Eso en el caso del hombre. La mujer, una ocasión me tocó, digo una ocasión porque no voy a decir que muchas, no. Una ocasión me tocó que fue una persona en pijama, hija de mi corazón. En pijama. Y no creo que una persona mayor, que uno de pronto dice, bueno, entiende, ¿no? De que, pues no era, sí, pero no, una fodonga es poco, es una cosa irrespetuosísima, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mi hija, tú no vas a la iglesia, a un lugar sagrado, con la ropa de cama. O sea, no. Y entonces a otra persona yo le dije que ahí sí me sentí con la confianza, también iba vestida inapropiada, y sí le dije, no, la iglesia no se viene uno así todo zarrapastroso, uno tiene que venir con cierta dignidad. Y entonces obviamente esos son los Pedros que necesitamos, Pedros que se fijen, Pedros que sean valientes, Pedros que denuncien, que anuncien, que profeticen. Pedros que se atrevan a no tener ese sentimiento engañoso de no quiero lastimar a las personas. Pedros que no sean cobardes, que no sean miedosos, que no sean sumisos, agachados, dejados. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces no se dice ahí, pero a la mera hora se dice. Y entonces, pero se dice en otro lugar, en el chisme, en el restaurante, en el lugar donde te vas a apuntar, ay no, es que hoy fue una iglesia, hubieras visto, Anita. Sí, pues eso ya no es Pedro, eso es chismoso ya. Hubieras visto cómo llegó fulanita, hubieras visto cómo llegó fulanito. No. Es que van con su chalina en la cabeza, pero acá bien rabona. Sí, hijita. Entonces son situaciones que uno tiene que mediar las cosas, porque sí, hay de todo, ¿no? Pero hay que tener esa valentía, de Pedro. Ahora vamos entonces a actuar como San Pablo. Vamos a ver a San Pablito. ¿Cómo ir a la misa y asistir a la misa como San Pablo? Primero, hay muchos San Pablos en nuestras parroquias, hombres y mujeres convertidos, hombres y mujeres que habiendo estado alejados de Dios, que habiendo tenido cero convivencia, cero relación con Dios, cero asistencia a la iglesia, no iban, no se les habló de Dios, no se les hablaba nada bueno de la iglesia, no los llevaron a la catequesis, no los llevaron a formarse, no iban a la misa,
no iban, por supuesto, a las celebraciones, vienen de familias disfuncionales, de familias donde la presencia de Dios era nula, o sea, donde lo único que les enseñaron también a este tipo de hombres y mujeres era la justicia. Luchar por los sueños, luchar por la dignidad, por los derechos, por las garantías individuales de las personas que también son muy luchadoras, personas que no venían a la iglesia, pero que de pronto vivían un evangelio, una caridad mucho mejor que muchos que vivimos en la iglesia. Entonces, este tipo de hombres, este tipo de personas son los así llamados San Pablos, ¿sí? Los San Pablos que fueron encontrados un día montados en su caballo, donde les daba la seguridad, donde se sentían los amos y señores del universo, donde sentían que Dios no tenía presencia en sus vidas, que Dios no tenía sentido en sus vidas, que no era necesaria la presencia de nuestro Señor, que todos eran inventos, patrañas, controles, que era una manera de tener sobajadas a las personas. Entonces, en ese caminar de la historia, en ese querer ser justos a través de su diario vivir, en ese querer hacer las cosas con dignidad, con respeto, con responsabilidad, en ese deseo de querer ser buenos hombres, buenas personas, el Señor los encontró. En ese caminar, en ese trayecto donde estaban pensando que lo que estaban haciendo estaba correcto. Entonces, esos San Pablo son esas personas buenas, esas personas que no tienen una relación con Dios estable todavía, que de pronto a lo mejor ni lo conocen, pero que viven evangélicamente. Son buenos padres, son buenos hijos, son buenos esposos, son buenas esposas, son buenas hermanas, son buenas cristianas, en el sentido de que buenos ciudadanos. Saben hacer amistad, saben hacer caridad, saben ayudar al necesitado, en fin, pero les falta Dios. Entonces ese era San Pablo. San Pablo era un hombre de esa naturaleza, un hombre que tenía muchas cualidades hermosísimas, luchaba por sus sueños, luchaba por la dignidad, por la justicia, luchaba por la paz. Era un hombre que tenía sus convicciones bien puestas. Ciertamente se declaraba judío, pero no tenía una convivencia de fe como judío. Él era como tantos esos que dicen soy católico, pero pues de nombre, ¿no? Pero entonces en ese caminar, en ese devenir de la historia, un día nuestro Señor lo encontró, y lo encontró en un ambiente donde tiene que reconocer Pablo que estaba en su momento más importante de su vida. Se sentía el hombre más feliz del mundo, se sentía el hombre que había logrado sus sueños, era líder, era un hombre que finalmente había logrado que se le concedieran cartas para ir a acarrear a los rebeldes. Y a él no le importaba tanto que fueran rebeldes, o sea, no le importaba tanto que fueran rebeldes contra Dios o contra la ley, sino al final de cuentas lo que le importaba era la justicia. Él decía, yo quiero ayudar a este grupo, a esta organización, al templo, a ser justo, entonces yo voy a traer a esos injustos, a esos rebeldes, a esos traidores, y los voy a traer. Incluso se dice, ¿verdad? Esa parte está un poco como complicada, pero de entender, pero algunas versiones de la vida de San Pablo consideran y dicen que verdaderamente San Pablo se convirtió en un asesino. O sea, ya realmente era un asesino. Y era un asesino donde él realmente sabía que lo que estaba haciendo no era nada malo. O sea, él estaba acabando, por decirlo de una manera, con la maldad. Entonces, como pasó con muchos de los que asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, por eso nuestro Señor dijo clarísimamente, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, al final de cuentas ellos estaban teniendo esta actitud responsable como judíos que eran, como parte de la ley que en la que estaban. O sea, ellos decían, bueno, este es una persona rebelde, una persona que está causando mucho daño, bueno, pues lo vamos a matar de manera justa, ¿no? Entonces participaron en el asesinato de nuestro Señor Jesucristo, pero no se sentían culpables en lo más mínimo. Entonces, obviamente, cuando pasa la vida de Pablo, pues es la misma manera. O sea, él no podemos ponerlo como como un santo. Aquí está mi agüita. No lo podemos poner como un santo santísimo, porque entonces su conversión sería como fingida.
No, entonces, no, San Pablo al final de cuentas también era un hombre ordinario, un hombre que vivía de una manera también contraria a los ojos de nuestro Señor, perseguía a los inocentes y estaba también causando mucho daño a los inocentes. Por eso en ese sentido, cuando llega el momento del encuentro con nuestro Señor, Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, al final de cuentas me persigues en cada uno de mis hermanos y mis hermanas que tú estás llevando como presos para que sean castigados, me estás persiguiendo a mí. Y ese encuentro es tan importante para Pablo que le quita todas y cada una de sus herramientas. La palabra de Dios dice que llegaron a la ciudad y ya llegó ciego y allí estuvo en un lugar encerrado 3 días hasta que alguien fue y le hizo oración y le quitó las escamas. Pero los compañeros, fíjense cómo sucede. Los compañeros lo dejaron, lo abandonaron, a ellos no les importó. Ya es una manera de sentirse el abandono. Fíjense cómo todas esas seguridades, por eso el Señor lo permitió así. Todas esas seguridades que teníamos desde montar a caballo, de ser el líder, de llevar una flotilla de personas a su cargo, etcétera. Cuando él cae enfermo, simplemente le dicen: mijo, se acabó tu 20. No nos sirves, no eres más útil para nosotros, de tal manera que entonces ahí te ves. Si te recuperas, qué bueno, y si no, pues estás loco enfermo, porque como así que escuchaste una tal voz, o sí somos testigos que hubo una luz donde nos enceguecimos, pero nosotros no escuchamos nada. Así que igual y fue un meteorito que se cayó, o un rayo, no sé la cosa que haya sido. Pero el chiste es que ellos simplemente dijeron: nosotros vamos a seguir con nuestro ambiente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que posteriormente el mismo Pablo se encuentra con estos que eran sus compañeros. Ellos ahora van a decir: pero si tú eras uno de nosotros. En su carta a los Gálatas, en su carta a los Corintios, también va a hablar San Pablo eso y dice: pero si tú eres uno de nosotros, ¿ahora qué estás haciendo? Yo te seguí a ti y tú me invitaste. Yo estaba persiguiendo a los cristianos y ahora resulta que ya te volviste muy santurrón. Entonces, ¿cómo sucede esta conversión ya aplicado en los que asistimos a la misa como Pablo? Esos que no veníamos a la misa, que estábamos aguerridos y contra la iglesia y contra los sacerdotes, y entonces un buen día nuestro Señor Jesucristo nos encontró. Un buen día nos bajó de nuestro caballo, de nuestra mula, de nuestro perro, de nuestra piedrita, de nuestro tabique, donde estaba subido, lo que fuera. Ese día el Señor te bajó y te dijo: ¿sabes qué, mijo? No, aquí es solo como yo digo. ¿Y por qué me persigues? Personas que habían sido criticonas, juzgonas de la iglesia, personas que habían estado diciendo: yo hacía eso antes, y me lo han dicho. Me he encontrado con varios de mis parroquianos donde dicen: padre, antes de ir al retiro, antes de venir un día a la iglesia, un día que hubo un funeral, o sea, nuestro Señor los jaló, los llamó de una manera tan especial a cada uno de ellos. Una simple palabrita. A veces uno como sacerdote piensa que pues mi Miriam estuvo de la patada y no sirvió de nada y no tuvo sentido, no sé qué. Pero te das cuenta de que como el que actúa es Dios, una simple frasecita de los casi 15 minutos que te aventaste. Exactamente, Laurita. Una simple palabra. Entonces, puede ser el inicio de este cambio, de esta transformación. Yo les puedo decir, como por decirlo, bueno, no por decirlo, sino en cierto sentido, nada más como un pequeño paréntesis, mi conversión aún estaba yo en el seminario, pero eso me tocará hablarlo en alguna otra ocasión, a lo mejor, pero estaba en el seminario y yo no era muy mariano. La Virgen María y yo nomás no. Entonces yo me acuerdo que estuve en el seminario por 4 años, casi 5 años, y yo cero María. O sea, ¿Siempre estuvo aquí en el seminario? No, estuve en México. Y entonces, cero María. O sea, yo María nada que ver. Entonces, la celebrábamos y cantábamos y me desesperaba porque siempre me ponían a mí que, pues, ¿quién va a ser el altar de la Virgen? Te tocó, Alberto. Y toda la Virgen, pero pues no, como que la Virgen no estábamos. Entonces resulta que pasaron 5 años más o menos, 4 años y medio,
de ser un seminarista sin María, en seminario sin María. La respetaba, rezaba, pero no significaba más, solo Jesús para mí. Y entonces resulta que hablando de las palabritas, en una ocasión escuché, estaba en una misa y el sacerdote que estaba dirigiendo o que estaba celebrando la misa, en el momento de la homilía dijo: en la sociedad hay muchos católicos protestantes. Y yo dije: ¿cómo católico protestante? Y lo explicó, o sea, yo estaba seguramente como muchos adolescentes, porque yo tendría como 18 años, 19 para esa hora. Y yo decía, a ver, o sea, estaba yo pensando allá de que, sí, otro choro del padre, ¿no? Ya lo conocía, pero entonces habían tratado a los 14, toda mi rebeldía y todo eso. Entonces yo, pues, a ver, ¿cómo así? Entonces llamó mi atención, ¿no? Católico protestante, ¿cómo es eso? Y ya le puse atención y dije, a ver, ¿de qué va a hablar? Y entonces cuando de pronto dice, sí, pues los católicos protestantes son aquellos que se declaran católicos, pero no le rinden el honor y la veneración a la Santísima Virgen María. Y yo, soy un seminarista protestante. Cristo bendito. En ese momento volteé a ver una imagen de la Virgen de Guadalupe hacia al lado derecho. La volteé a ver y me sentí avergonzado. Avergonzadísimo en ese momento, donde dije, no puede ser. Madrecita linda, llevo casi 5 años en el seminario y soy un seminarista protestante. Ya no me acuerdo ni qué más dijo el padre, ni qué me importó. Ya las explicaciones que ella ha dado, los ejemplos que ella ha dado, ya no los recuerdo, no me interesan. O no me interesaron en su momento. Pero esa frasecita, católico protestante, y que yo me lo atribuía a mi estado de seminarista, no. En ese momento fue de verdad fue tan fortísimo, Laurita, que yo me quise salir del seminario. Muy impactante. Yo me sentí el seminarista más culpable del mundo. ¿Cómo es posible que 5 años casi en el seminario y yo no tengo corazón de mariano? No lo tengo, no es posible. Y entonces empezó mi conversión hacia el amor a la Virgen, ¿no? Y eso es otra historia. Pero para decirles a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que el Señor así nos convierte. En algún momento te llama a ti y te hace sentir lo desgraciado que eras. O sea, no tenías nada de gracia, ¿sí? No estaba la presencia de Dios en tu vida. Entonces en ese momento viene la conversión de San Pablo. Aquel alejado se viene a acercar a Cristo y empieza a vivir de una manera cristiana. Se avienta, se forma, se va a formar. Se va todo un año con los apóstoles a formarse, a escuchar de Cristo. No nada más dice la palabra de Dios que se fue a vivir con Pedro y los apóstoles. Y después de un año, él dijo, yo ya aprendí todo. Ustedes, entendí mi misión, ustedes van a evangelizar al mundo judaico y yo tengo que ir al mundo pagano. De tal manera que yo voy a evangelizar a los que son como yo, dijo Pablo. Voy a evangelizar a esos que nunca han escuchado acerca de Cristo. Voy a evangelizar a esos que van a convertirse y que van a ser la mayoría de los seguidores de Cristo. Y se cumplió. San Pablo le dijo a San Pedro, tú quédate con tu pequeño rebañito, que eran los judíos. Dice, yo voy por el resto del mundo. En su pleito que se echaron ellos dos, en ese momento fue, y es verdad, nosotros en cierto sentido le debemos el ser cristianos católicos a San Pablo, ¿sí? En el sentido de que él fue a los que no éramos del grupo de los judíos. Él fue a los que éramos la raza no elegida, los que éramos los colados, los parásitos, si quieren, o sea, los no deseados. Los samaritanos en el tiempo de Jesús, los paganos, los no cristianos, los sin religión, nada. San Pablo va a ellos y va a los centros
de comercio más importante de la época. Entonces, en los 8 viajes de Pablo de evangelización que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo va a los centros de comercio más importantes. Un hombre muy inteligente dirigido por Dios. No voy a ir al pueblito de Chucha González donde no pasa nada. No, yo voy a ir al centro de comercio. Voy a ir a Corinto, voy a ir a Filipos, voy a Galacia. Muy bien cómo lograrles identificarlos y luego... Sí, exactamente. Y fue incluso hasta Grecia y ella estuvo y entonces en los lugares donde la gente escuchaba, donde la gente iba. Entonces decía, si yo hablo y aunque sea uno de ellos me pone atención y se va a regresar a su pueblito que es hasta San Juan del Nabo, hasta allá va a ir a parar Cristo. Y por eso en su caminar de San Pablo va a encontrarse con personas que dicen, yo te escuché. Yo regresé a mi pueblo y les empecé a hablar de ese Cristo que tú dices. Y por eso entonces, llegado el momento, le dirán a San Pedro, Señor, hoy hay muchos que están hablando de Cristo, pero están hablando de Cristos como diferentes. Y dentro de ellos estaba Apolo, ¿sí? Un tal hombre que siguió a Pablo y lo escuchó y se fue. Y Apolo se convirtió en un Pablo del área de toda la área de Grecia, ¿sí? Entonces se dan de cuenta que para la gente pensaban que era Pablo por el parecido con el nombre. Y entonces por eso llegó el momento en el que dice Jesús, ustedes dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, ¿acaso Cristo se divide? ¿Acaso Cristo se separa? ¿Acaso Cristo? Y entonces dice, no, uno solo es el Espíritu, uno solo es el Señor, uno solo es el bautismo, etc. Y entonces fíjense que esa cosa tan maravillosa, es el resultado de asistir a la vida de Jesús como Pablo. Que llega un día, se convierte y que empieza a venir a la misa y se entrega y empieza a venir a los grupos y que empieza a ser el líder y que empieza a ser del que era borracho y que era drogadicto, ahora es el que toca, ahora es el que canta, y muchos de ellos se han convertido a tal grado que son hoy en día diáconos, sacerdotes, obispos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los encontró Jesús. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, que asistir a la misa también como Pablo se refiere a todos aquellos que hemos sido convertidos por parte de nuestro Señor, que hemos sido arrastrados de allá donde andábamos, del mundo del estado de inmundicia, de pecado, de perdición. El Señor nos ha rescatado y nos trae a la iglesia para que entonces ahora los que sean Pedros pues van a juzgar y criticar a los que vienen a la iglesia, por decir a los que vienen los capto, pero los Pablos no. Los Pablos van a regresar a su casa, van a regresar a su hogar, los Pablos van a regresar a sus comunidades y les van a hablar de Cristo y van a decir, yo era como tú. Entonces muchos que hemos sido Pedros desde siempre tenemos esa cobardía, no hablamos mucho de Jesús a nuestros familiares, pero los Pablos sí. Los convertidos, los que en algún momento de su vida encontraron a Cristo Jesús, los que eran protestantes y se hicieron católicos, etc., ellos son los que van a regresar a sus comunidades, son verdaderamente unos grandes heraldos, unos de esos que van a anunciar la palabra de nuestro Señor. Y dicen con honestidad, yo era como tú. Yo era drogadicto, yo era borracho, yo era traicionero, yo esto, yo lo otro, yo robé, yo vendía droga o lo que sea, yo estafaba, yo era flojo, no sé qué. Pero cuando el Señor me encontró, cuando el Señor me bajó de mi mula, como donde que dije que íbamos, de la piedrita donde ibas, que ya ahí te estabas mareando, ¿verdad? Cuando el Señor me bajó de eso, es cuando yo aprendí. Y hoy soy y anuncian. Y por eso también en el mundo protestante se ve mucho eso. Por eso tienen muchos protestantes ese tipo de éxito, porque los que les hablan son personas que lo han vivido. Muchas veces nosotros en nuestra iglesia somos personas que todo el tiempo hemos sido católicos y lo tomamos como algo que, pues así es. Entonces no le damos a veces ese valor que le puede dar una persona convertida. Por ejemplo, hay una familia en mi parroquia que me siento muy orgullosísimo de ellos. Cuando yo llegué a la parroquia apenas estaban viniendo así como que, pues bueno, como que pues yo fui católico cuando era niño, fui bautizado, pero me alejé, y entonces ahora pues como que quiero ver qué onda, y pues finalmente convencí a mi esposa y ella dice que sí está bien y queremos saber si pueden aceptarnos en el RCIA. Y yo, bueno, pues sí, está bien, ¿no? Entonces,
Eso sucedió hace 6 años, ya 6 años, va a ser 6 años este agosto. Y entonces, a partir de entonces, de verdad, no ha faltado esas personas, salvo en el tiempo que cerramos las iglesias, ¿verdad? En este tiempo horrible. Pero en tiempos, condiciones normales, esas personas nunca faltaban en la iglesia. Ni una sola bendita vez. Y se distingue esa familia del resto por la devoción como reciben a Jesús, por la manera en cómo llegan, por la manera, o sea, la señora dice, y ella era protestante, y dice, yo vine a conocer a Cristo aquí, y yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Y entonces toda su vida es de ser una contra las imágenes, con todo eso. Simplemente hoy en día es una persona que habla de Dios, que habla de ser católica a las personas. Y les dice, sí, yo fui protestante, fui pentecostal, fui quién sabe qué. Pero en el momento que yo reconocí la Eucaristía, yo no pude dejar la Eucaristía. Y ahí los ve una familia muy, muy, muy entregada a las cosas de Dios. Entonces, para hablarles sobre eso, en muchas de nuestras parroquias existen esos Pablos que llegan a la iglesia convertidos, de que nunca habían venido, que nunca habían estado, pero cuando llegan hacen de verdad una verdadera guerra interna, una transformación total, y de verdad que necesitamos a muchos Pedros y Pablos en nuestras parroquias. Sí, exactamente, con celo, con ese amor, con ese deseo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido un poquito comprensible nuestro tema del día de hoy, de ir a la misa como Pedro o como Pablo. Pedro, el que siempre denuncia y anuncia las cosas que ve ya, y Pablo, el que va y les dice, yo era como tú, pero ahora soy diferente porque Cristo cambió mi vida. Que tengan un excelente día, y el Señor, en nombre de Jesús, yo los bendigo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos.